Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 25 de abril y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Marcos Evangelista. Según tradición eclesiástica, Marcos, llamado también Juan Marco o simplemente Juan, es el autor de un evangelio y el intérprete que traducía Pedro en sus predicaciones frente a auditorios de habla griega. Era hijo de una cierta María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Primo de Bernabé, probablemente fuera como él de estirpe sacerdotal, afirma por una parte la tradición que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor, pero por otra muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní, episodio que solo el Evangelio a él atribuido refiere. Tal vez haya conocido al grupo de seguidores sin llegar a ser propiamente un discípulo. Al comenzar la expansión del Evangelio, Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía, llevando con ellos a Marcos. Este los acompañó en sus primeras empresas misionales a Chipre y Perges, de donde regresó por causas desconocidas. Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos, cuando el apóstol planeaba su segundo viaje, encontró la oposición de Pablo, que partió solo. Marcos siguió pues a Bernabé una vez más hasta Chipre. Sin embargo, Marcos reaparece junto a Pablo en Roma, pero es creencia que fue más bien discípulo de Pedro, quien confirma esta suposición al llamarlo hijo suyo en su primera carta. El evangelio que se le atribuye además sigue muy de cerca el esquema de los discursos de Pedro, que nos ha conservado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nada sabemos de su existencia posterior. La segunda carta a Timoteo lo señala entre los compañeros de este discípulo de Pablo. Conforme a un dato que recoge el historiador Eusebio de Cesarea a principios del siglo IV, la iglesia de Alejandría lo habría tenido por fundador. Sus últimos años y el lugar de su muerte no son desconocidos. El breve relato que lleva su nombre descubre un espíritu observador y ágil. Solo Marcos, por ejemplo, destaca el verdor de la hierba sobre la que Jesús hizo sentar a la muchedumbre hambrienta antes de multiplicar los panes y los pescados por primera vez. Las grandes líneas de su evangelio, en tanto, trasuntan una profunda credibilidad histórica y demuestran singular valor teológico. Marcos comienza por presentar a Jesús bien recibido por la gente, pero pronto su humilde mesianismo, tan alejado de las reivindicatorias expectativas populares de los judíos, ocasiona la decepción de la masa. Apagado el entusiasmo primerizo, el Señor se retira de Galilea para dedicarse de lleno a la instrucción de los discípulos, quienes por boca de Pedro confiesan la divinidad de su Maestro. A partir de este reconocimiento de Cesarea, todo el relato se orienta a Jerusalén. En la ciudad santa finalmente la oposición crece y culmina en el juicio inicuo y la pasión que alcanza su victoriosa respuesta cuando Cristo abandona su tumba de acuerdo con lo que había profetizado de sí mismo. El secreto mesiánico del que Marcos hace un tema central da así todo su fruto. Jesús, siervo humillado por la maldad y la ignorancia de los hombres, que él había venido a rescatar, es exaltado por Dios, como ha de serlo todo el que a él se una de corazón y lo siga en el camino, el único que permite comprender esa buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios, que Marcos nos ha transmitido en un lenguaje popular, muchas veces incorrecto en la forma, pero vivaz y lleno de encanto. Bien, queridos amigos, San Marcos, nuestro santo para el día de hoy.